Un millonario se enamora de la prometida de su hermano, lo que provoca una traición que causa una ruptura irreparable en la familia. La música sonaba con fuerza en la lujosa mansión de Marbella, donde las luces brillaban intensamente y la risa de los invitados llenaba el aire. Era una fiesta de compromiso, un evento que prometía ser el inicio de una vida perfecta. Sin embargo, en medio de la celebración, había una tensión palpable que muchos podían sentir, como una sombra que se cernía sobre la opulencia del lugar. Alejandro, un joven millonario de 35 años, observaba desde un rincón. Su mirada se perdía en el juego de luces y en los rostros sonrientes de sus familiares y amigos. ¿Es esto realmente la felicidad?, se preguntó. Aunque tenía éxito y carisma, la presión de mantener la imagen perfecta ante su familia lo consumía. En ese instante, su atención fue capturada por Valeria, la prometida de su hermano menor, Sergio. Ella se movía con gracia entre los invitados, su risa resonando como melodía suave. Pero, ¿qué significaba realmente esa conexión? Un momento después, mientras la música cambiaba a una balada romántica, Alejandro y Valeria se encontraron en la pista de baile. Sus miradas se cruzaron y el mundo a su alrededor se desvaneció. ¿Has sentido alguna vez que estás atrapado en un sueño del que no puedes despertar?, le murmuró Valeria, su voz apenas un susurro. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sí, muchas veces, respondió, manteniendo su mirada fija en los ojos de ella. Fue un instante extraño, donde el tiempo pareció detenerse. Ambos sabían que había algo más que una simple atracción, era una chispa que podría encender un fuego que nadie podría controlar. Pero, en el fondo, la pregunta permanecía: ¿serían capaces de ignorar lo que sus corazones les dictaban, o se dejarían llevar por el peligroso camino del amor prohibido? La música seguía sonando, pero en ese rincón de la mansión, un nuevo juego había comenzado. La fiesta continuaba con su ritmo vibrante, pero en el corazón de Alejandro, una tormenta comenzaba a formarse. La conexión que había sentido con Valeria era intensa y confusa. A pesar de su éxito y su vida llena de lujos, Alejandro se sentía solo. La presión de cumplir con las expectativas de su familia era pesada, y en su interior, anhelaba algo más que simplemente ser el hermano mayor perfecto. Valeria, por otro lado, era una joven hermosa e inteligente. Había estado enamorada de Sergio durante años, pero la mirada de Alejandro la había hecho cuestionar su elección. En su mente, había dudas que no podía ignorar. ¿Era realmente feliz con Sergio? ¿O había algo más en su corazón que no se había permitido explorar? Esa noche, mientras sonreía a los invitados, sentía una inquietud creciente. Sergio, el hermano menor de Alejandro, disfrutaba del momento. Era despreocupado y feliz, completamente ajeno a la tensión que se cosía entre su hermano y su prometida. Sergio confiaba en que todo iba bien. Para él, la vida era simple y llena de alegría, y no podía imaginar que algo pudiera amenazar su compromiso con Valeria. A medida que avanzaba la fiesta, Alejandro y Valeria se cruzaban a menudo. Sus miradas se encontraban, y cada vez que esto sucedía, ambos sentían un pequeño estremecimiento. Era como si el mundo a su alrededor se desvaneciera y solo existieran ellos dos. Alejandro se preguntaba si Valeria sentía lo mismo, y Valeria no podía evitar preguntarse qué pasaría si se dejara llevar por esa atracción. Un instante decisivo llegó con Alejandro, sintiendo la urgencia de hablar con Valeria, se acercó a ella en un rincón apartado de la sala. Sus corazones latían con fuerza, y la tensión en el aire era casi palpable. «Valeria», comenzó Alejandro, su voz un poco temblorosa. «¿Puedo hablar contigo un momento?». Ella asintió, y juntos se alejaron de la multitud. En ese momento de intimidad, Alejandro se sintió dividido. Por un lado, quería expresar sus sentimientos, pero por otro, sabía que eso podría arruinar todo. «No sé qué me pasa», confesó, mirando a Valeria a los ojos. Nunca había sentido algo así por alguien. Valeria lo miró, sorprendida, y su corazón dio un vuelco.
Las palabras que él había dicho resonaban en su interior. La conversación se tornó más profunda y significativa. Ambos comenzaron a compartir sus inseguridades y miedos. Valeria habló sobre la presión de ser la prometida perfecta y cómo a veces se sentía atrapada. Alejandro, por su parte, compartió su lucha con la soledad y las expectativas familiares. A medida que hablaban, un entendimiento mutuo comenzó a florecer. Sin embargo, en el fondo, la sombra del compromiso de Valeria con Sergio siempre estaba presente. Alejandro sabía que cualquier paso en falso podría romper no solo su propio corazón, sino también el de su hermano. La atracción entre ellos era real, pero el dilema moral que enfrentaban los mantenía en un delicado equilibrio. Así, la noche continuó, y aunque la fiesta seguía su curso, Alejandro y Valeria se encontraron en un rincón de sus corazones, donde el amor prohibido comenzaba a tomar forma. Sin embargo, el camino por delante estaba lleno de incertidumbre y desafíos, y ambos sabían que tendrían que enfrentar las consecuencias de sus sentimientos. La tensión entre Alejandro y Valeria crecía con cada encuentro. Ambos eran conscientes de la atracción que sentían, pero también sabían que esto podía poner en peligro todo lo que conocían. Alejandro se sentía atrapado entre su deseo por Valeria y su lealtad hacia su hermano. Cada vez que la miraba, su corazón latía más rápido, pero la culpa lo perseguía. No quería traicionar a Sergio, quien confiaba plenamente en él. Valeria, por su parte, se encontraba en un torbellino emocional. A pesar de su amor por Sergio, había algo en Alejandro que la atraía de manera irresistible. Se sentía confundida, como si estuviera atrapada en una red de emociones contradictorias. Cada conversación con Alejandro la hacía cuestionar su compromiso. ¿Era justo para ella seguir con Sergio si su corazón sentía algo diferente? Un día, mientras Alejandro y Valeria se encontraban en un jardín de la mansión, la conversación se tornó más intensa. «No puedo seguir ignorando lo que siento», dijo Alejandro con voz firme, pero temblorosa. Valeria lo miró, y por un instante, todo a su alrededor desapareció. «Yo también lo siento, pero, ¿qué haremos?», respondió ella, su voz llena de preocupación. A medida que hablaban, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. Alejandro le confesó sus miedos, su soledad y la presión que sentía por ser el hermano mayor. Valeria, a su vez, compartió sus inseguridades sobre su relación con Sergio. Era un momento de vulnerabilidad, donde ambos se dieron cuenta de que no estaban solos en sus luchas. Sin embargo, la sombra de Sergio siempre estaba presente. Él confiaba en ambos y no sospechaba la verdad. Este pensamiento atormentaba a Alejandro, quien sabía que cualquier paso en falso podría destruir no solo su relación con su hermano, sino también la felicidad de Valeria. La situación se complicó aún más cuando comenzaron a escuchar rumores en la mansión. Algunas personas murmuraban sobre la cercanía entre Alejandro y Valeria. Las palabras se esparcían como fuego, y Alejandro entendió que debían tener cuidado. La presión aumentaba, y ambos sentían que el tiempo se les estaba acabando. Finalmente, una noche, después de una cena familiar, Alejandro y Valeria se encontraron a solas en el jardín. Las luces iluminaban sus rostros, y el aire estaba cargado de tensión. Sin pensarlo, Alejandro se acercó a Valeria y le tomó las manos. «No puedo seguir viviendo así», dijo, sus ojos fijos en los de ella. «Necesito saber si este sentimiento es real». Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Yo también lo necesito», respondió, su voz apenas un susurro. Ambos sabían que estaban al borde de un precipicio. La atracción era innegable, pero el miedo a las consecuencias era aún más fuerte. La confusión y la culpa se entrelazaban en sus corazones, pero el deseo de ser honestos consigo mismos los empujaba a tomar decisiones difíciles. Así, en medio de la noche estrellada, Alejandro y Valeria se enfrentaron a la verdad de sus sentimientos, conscientes de que lo que decidieran cambiaría sus vidas para siempre. La atracción prohibida estaba tomando forma, y con ella, la promesa de un amor que podría desafiar todas las expectativas. La noche era tranquila,
pero el aire estaba cargado de una tensión palpable. Alejandro y Valeria se miraban a los ojos, y en ese momento, el mundo a su alrededor desapareció. Sin poder contenerse más, Alejandro se inclinó hacia ella y la besó. Fue un beso lleno de pasión y deseo, un acto que selló su conexión de manera irrevocable. Sin embargo, también fue un acto de traición que cambiaría todo. Cuando se separaron, ambos quedaron en shock. Alejandro sintió una mezcla de euforia y culpa. Su corazón latía con fuerza, pero su mente le recriminaba lo que había hecho. ¿Qué hemos hecho?, murmuró Valeria, con los ojos llenos de lágrimas. Ella estaba emocionada, pero también se sentía desgarrada. Sabía que había cruzado una línea que no se podía deshacer. La noticia de lo sucedido no tardó en llegar a los oídos de Sergio. Al enterarse, su reacción fue devastadora. La confianza que había colocado en su hermano y su prometida se desvaneció en un instante. Sergio se sintió traicionado, y la tristeza rápidamente se transformó en ira. El dolor de la traición lo consumía, y no sabía cómo enfrentar a Alejandro. En la mansión, las tensiones familiares se intensificaron. Alejandro se sentía atrapado entre su amor por Valeria y su lealtad hacia su hermano. La vida que había construido se desmoronaba ante sus ojos. La culpa lo acompañaba a cada paso, y cada vez que veía a Sergio, el peso de su traición crecía. Valeria, por su parte, se encontraba en un torbellino de emociones. Su corazón anhelaba a Alejandro, pero también se preocupaba por el dolor que había causado a Sergio. Se sentía dividida, como si estuviera atrapada en un juego imposible. La presión de la situación la hacía dudar de sus decisiones y de lo que realmente deseaba. La traición había provocado un cisma familiar. Las cenas se volvieron silenciosas y tensas, y las interacciones entre los tres se convirtieron en un campo de batalla emocional. Alejandro y Sergio se evitaban, y Valeria se encontraba en el medio, sintiéndose culpable por la situación en la que todos estaban atrapados. Las reacciones de los personajes eran intensas y complejas. Alejandro, con el corazón destrozado, intentaba encontrar una solución, pero no sabía cómo reparar el daño causado. Valeria, con lágrimas en los ojos, deseaba que las cosas fueran diferentes, pero sabía que no podía cambiar lo que había pasado. Y Sergio, lleno de dolor, luchaba por entender cómo su hermano y su prometida podían haberlo traicionado de esa manera. La situación se tornaba cada vez más complicada. Alejandro se sentía obligado a tomar una decisión. ¿Debería luchar por el amor que sentía por Valeria, arriesgando su relación con Sergio? ¿O, por el contrario, debería dejar ir a Valeria para proteger a su hermano? El dilema pesaba sobre él como una sombra, y sabía que no habría vuelta atrás. El amor prohibido había comenzado a transformarse en un gran conflicto que marcaría sus vidas para siempre. La situación se complicaba cada vez más. Mientras Alejandro y Valeria lidiaban con las consecuencias de su beso, otras sombras comenzaron a asomarse en sus vidas. La familia de Valeria, adinerada y poderosa, no veía con buenos ojos su relación con un millonario como Alejandro. Para ellos, él solo era un hombre más en su lista de posibles problemas. La presión que sentía Valeria por cumplir con las expectativas familiares se hacía más pesada. A medida que sus sentimientos por Alejandro crecían, también lo hacía el miedo a decepcionar a sus padres. ¿Debería seguir su corazón o permanecer leal a su familia? Por otro lado, Alejandro enfrentaba sus propios dilemas. En el mundo empresarial, nuevos rivales empezaban a moverse. Un antiguo socio de su familia, que había sido echado por malas decisiones, ahora buscaba venganza y estaba decidido a arruinar su reputación. Esto añadía una capa extra de estrés a la vida de Alejandro. A medida que su relación con Valeria se volvía más intensa, también lo hacía la presión de su entorno. Podría arriesgar su futuro profesional por amor. Las interacciones entre Alejandro y Sergio se volvían cada vez más tensas. Sergio, sintiéndose traicionado, comenzó a alejarse de su hermano. Cada encuentro se convertía en una batalla silenciosa, llena de miradas cargadas de reproche.
Alejandro intentaba disculparse, pero las palabras se quedaban atascadas en su garganta. La culpa lo consumía, y cada vez que veía a Sergio, recordaba su traición. ¿Cómo podía reparar la relación con su hermano después de lo que había pasado? Mientras tanto, Valeria se encontraba entre dos mundos. Por un lado, su amor por Alejandro la iluminaba, pero por otro, el peso de la lealtad a su prometido y su familia la hundía en la confusión. Las conversaciones con su madre se volvían cada vez más difíciles. Su madre, con su mirada crítica, la recordaba constantemente lo que se esperaba de ella. Valeria se sentía atrapada, como si estuviera en una cuerda floja. Debería luchar por su amor o conformarse con lo que la sociedad esperaba de ella. Así, las subtramas se entrelazaban con sus dilemas emocionales. Alejandro, Valeria y Sergio navegaban en un mar de sentimientos contradictorios, donde el amor, la culpa y la lealtad chocaban de manera implacable. Cada decisión que tomaban podía cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. La presión aumentaba, dejando a cada uno de ellos preguntándose si el amor prohibido realmente valía el costo que estaban dispuestos a pagar. La revelación del beso entre Alejandro y Valeria dejó una marca profunda en sus corazones. Alejandro, mientras observaba a Valeria, sentía una mezcla de alegría y culpa. Por un lado, estaba emocionado por el amor que empezaba a florecer entre ellos. Pero, por otro lado, la culpa lo consumía al pensar en su hermano, Sergio. La imagen de su hermano sonriendo con Valeria en la fiesta de compromiso era un recordatorio constante de su traición. Alejandro se preguntaba si valía la pena arriesgar su relación con Sergio por un amor que parecía prohibido. Valeria, por su parte, se encontraba atrapada en un torbellino de emociones. El beso había despertado en ella sentimientos que nunca había imaginado tener. Sin embargo, su amor por Alejandro chocaba con su lealtad hacia Sergio. Cada vez que pensaba en Sergio, sentía un peso en su corazón. La presión de su familia también la agobiaba. ¿Cómo podría enfrentarse a ellos si decidía seguir su corazón? La idea de decepcionarlos la llenaba de miedo. Valeria se debatía entre lo que deseaba y lo que se esperaba de ella. Las interacciones entre los tres se volvían cada vez más tensas. Alejandra intentaba hablar con Sergio, pero cada vez que lo hacía, las palabras se quedaban atascadas en su garganta. Sergio, sintiéndose traicionado, evitaba a su hermano. Las miradas que se intercambiaban estaban llenas de reproche y dolor. Alejandro deseaba poder explicarle a Sergio lo que sentía, pero temía que nunca pudiera entenderlo. La culpa lo mantenía despierto por las noches, cuestionándose si había hecho lo correcto. Valeria, al ver la tensión entre los dos hermanos, se sentía aún más angustiada. Cada encuentro se convertía en una batalla silenciosa. La culpa le pesaba en el pecho, y cada vez que miraba a Sergio, se preguntaba si su amor por Alejandro valía el costo de perder a su prometido. La lucha interna se hacía más intensa. ¿Debería seguir el camino que le marcaba su familia o arriesgarse a encontrar la felicidad con Alejandro? A medida que pasaban los días, la presión aumentaba. Alejandro y Valeria sabían que tenían que tomar decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. La culpa, el miedo y el deseo se entrelazaban en una danza complicada. Ambos se preguntaban si el amor prohibido realmente merecía el sacrificio que estaban a punto de hacer. La incertidumbre llenaba el aire y el futuro se veía cada vez más incierto. La tensión en la mansión de Marbella crecía como una tormenta a punto de estallar. Un escándalo mediático había comenzado a circular, amenazando con destruir la reputación de Alejandro y Valeria. Una fotografía de ellos besándose, capturada por un paparazzi en un momento de descuido, se había vuelto viral. Los rumores sobre su relación prohibida se extendían rápidamente y la presión aumentaba. Alejandro se sentía atrapado. La mirada de la sociedad lo juzgaba. Los comentarios maliciosos llenaban las redes sociales y su familia comenzaba a recibir llamadas de amigos preocupados. La imagen de éxito que había construido durante años estaba en peligro. La culpa lo perseguía,
mientras pensaba en cómo había arrastrado Valeria a este caos. ¿Cómo podían salir de esta situación sin perderlo todo? Valeria, por su parte, se encontraba en una encrucijada emocional. Sus padres estaban furiosos y la presionaban para que terminara su compromiso con Sergio. Cada conversación se llenaba de recriminaciones y Valeria no sabía cómo explicar lo que sentía por Alejandro. Su corazón estaba dividido y el miedo de decepcionar a su familia la mantenía despierta por las noches. Debería seguir su amor, aunque eso significara romper la confianza de su prometido. En medio de este torbellino, un antiguo amor de Alejandro apareció inesperadamente. Clara, una mujer de su pasado, regresó a su vida con una sonrisa encantadora, pero con intenciones ocultas. Ella siempre había estado celosa de la familia de Alejandro y ahora veía la oportunidad perfecta para vengarse. Clara comenzó a espiar a Alejandro y Valeria, buscando cualquier información que pudiera usar en su contra. Su llegada trajo consigo un aire de peligro, y Alejandro sintió que su vida se complicaba aún más. Mientras tanto, Sergio, sintiéndose traicionado y herido, empezó a investigar el pasado de Alejandro. Quería encontrar cualquier debilidad que pudiera usar para hacerle daño. Las tensiones entre los hermanos se intensificaban. Cada vez que se cruzaban, el aire se volvía denso y las palabras se convertían en cuchillos. Sergio estaba decidido a proteger su relación con Valeria a toda costa y no dudaría en enfrentar a Alejandro. Las subtramas se entrelazaban con cada decisión que tomaban. Valeria se sentía observada no solo por sus padres, sino también por la prensa. Alejandro luchaba contra los fantasmas de su pasado, mientras Clara tramaba su venganza. El amor prohibido entre ellos se transformaba en un juego de ajedrez, donde cada movimiento podía ser fatal. La vida de cada uno de ellos estaba en juego, y la presión aumentaba. ¿Podrían Alejandro y Valeria resistir el asedio de la sociedad y los enemigos que los odiaban? La escalada de la tensión prometía un desenlace explosivo, donde el amor y la traición se enfrentarían en una batalla sin cuartel. La tensión en la mansión alcanzó su punto máximo durante una cena familiar. Todos estaban sentados alrededor de la mesa, el ambiente era tenso y la comida apenas se tocaba. Alejandro había intentado mantener la calma, pero su corazón latía con fuerza. La mirada de Sergio lo atravesaba como un puñal, mientras Valeria se sentaba entre ellos, nerviosa y en silencio. Fue entonces cuando Sergio rompió el hielo. ¿Qué está pasando entre tú y Valeria?, preguntó con voz temblorosa pero firme. Alejandro sintió que el aire se volvía más pesado. Sabía que no podía ocultar más la verdad. Con un suspiro profundo, decidió enfrentar la situación. Sergio, lo siento. No puedo evitar lo que siento por ella, confesó, su voz llena de dolor. La revelación fue como un trueno en la noche. Valeria se llevó las manos a la boca, sorprendida por la declaración. Sergio, en cambio, se levantó de la mesa, enfurecido. ¿Cómo pudiste traicionarme así?, gritó, su rostro rojo de ira. La cena se volvió un campo de batalla, y las palabras hirientes comenzaron a volar. Las viejas heridas de la familia salieron a la luz. Alejandro recordó momentos de su infancia, cuando Sergio siempre había sido su mejor amigo. No solo traicionaste nuestra amistad, sino también a nuestra familia, dijo Sergio, lleno de dolor. Las palabras de su hermano resonaron en su mente, y Alejandro sintió que el amor que había crecido por Valeria se tambaleaba bajo la presión de la culpa. Valeria, atrapada entre dos hombres que amaba, se levantó. Esto no debería estar pasando. Yo no quería que esto sucediera, exclamó, con lágrimas en los ojos. Su voz temblaba, reflejando la confusión que sentía. En ese momento, todos comprendieron que el amor había creado un caos que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. La cena terminó en un silencio sepulcral. Alejandro sabía que tenía que tomar una decisión. Debía luchar por su amor por Valeria, arriesgando la relación con su hermano. O debía dejarla ir para proteger la familia. La presión era abrumadora.
En su corazón, sabía que cualquier camino que eligiera tendría consecuencias profundas. Mientras Sergio abandonaba la mesa, Alejandro sintió que el tiempo se detenía. La verdad estaba sobre la mesa, y las decisiones que tomara en ese instante cambiarían el rumbo de sus vidas para siempre. La lealtad, el amor y la traición danzaban en su mente, y él debía elegir qué camino seguir. La tensión en el aire era palpable mientras Alejandro, Sergio y Valeria se encontraban en el salón de la mansión. Las luces brillaban intensamente, pero el ambiente estaba cargado de emociones. Alejandro miraba a su hermano, sintiendo el peso de la traición en su pecho. Valeria, entre ambos, se sentía atrapada, con lágrimas en los ojos. Alejandro se armó de valor y, con la voz temblando, se dirigió a Sergio. «Lo siento mucho, hermano. No elegí sentir esto, pero no puedo evitarlo. Estoy enamorado de Valeria». Cada palabra era un golpe, una verdad que resonaba en el corazón de los tres. Sergio se quedó quieto, su expresión oscura y llena de dolor. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», preguntó Sergio, su voz quebrada por la rabia y la tristeza. «No solo traicionaste mi confianza, sino que también heriste a nuestra familia». Alejandro, sintiendo el dolor de su hermano, intentó explicarse, pero las palabras se atascaban en su garganta. Valeria, desesperada, intervino. «No quiero que esto nos destruya a todos. Nunca quise que esto sucediera». Su voz temblaba mientras buscaba la forma de calmar la tormenta. Pero las emociones eran demasiado intensas. Sergio, lleno de ira, dio un paso atrás. «¿Y qué hay de mí? Yo confiaba en ti, Alejandro. Nunca pensé que me harías esto». La angustia en su voz hizo eco en el corazón de Alejandro. El silencio se volvió ensordecedor. Alejandro sabía que debía elegir. Miró a Valeria, quien parecía rota por dentro. «No puedo dejar de amarte, Valeria, pero no quiero perder a mi hermano». La confusión y el dolor estaban marcados en su rostro. «¿Y si elijo a Valeria?», pensó Alejandro, pero el miedo a perder la conexión con Sergio lo paralizaba. Era un momento crucial, donde el amor y la lealtad chocaban. La tensión en la habitación era tan fuerte que parecía que el aire podría cortarse con un cuchillo. Finalmente, Sergio, con la voz entrecortada, dijo: «No sé si podré perdonarte. Esto cambiará todo». Con esas palabras, Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La verdad era dolorosa y el futuro lucía incierto. La confrontación dejó a los tres en un estado de vulnerabilidad. El amor, que una vez había conectado sus vidas, ahora amenazaba con separarlos. En ese instante, Alejandro comprendió que el camino a seguir no sería fácil, y que las decisiones que tomara podrían dejar cicatrices profundas en sus corazones. El escándalo había dejado profundas huellas en la vida de Alejandro, Valeria y Sergio. Después de la intensa confrontación, cada uno de ellos se retiró a su mundo, cargando con el peso de sus decisiones. Alejandro se sintió perdido, tratando de encontrar su camino en medio del caos. La relación con su hermano estaba rota, y el amor por Valeria le daba tanto consuelo como dolor. Valeria, por su parte, se enfrentó a una realidad difícil. Se dio cuenta de que su amor por Alejandro había cambiado todo. La presión de su familia y su compromiso con Sergio la hacían sentir atrapada. Sin embargo, sabía que debía tomar una decisión sobre su futuro. Su corazón estaba dividido, pero la búsqueda de la verdad la guiaba hacia una nueva dirección. Sergio, devastado, buscó refugio en su trabajo y en sus amigos. La traición de Alejandro le había dejado un vacío, y la confianza que una vez tuvo en su hermano se había desvanecido. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a reflexionar sobre lo sucedido y a considerar la posibilidad de sanar. Aunque el camino hacia el perdón sería largo, Sergio se dio cuenta de que la vida continuaba y que debía reconstruir su felicidad. Con el paso de los meses, las familias de Alejandro y Valeria enfrentaron sus diferencias. Un diálogo abierto permitió que ambos clanes comenzaran a entenderse.
La presión que había rodeado sus vidas se fue disipando poco a poco, dando paso a nuevas oportunidades. La historia de amor prohibido había sacudido sus mundos, pero también les enseñó sobre la importancia del perdón y la comprensión. Al final, Alejandro y Valeria encontraron un nuevo equilibrio. Aunque el amor que compartían era complicado, decidieron ser sinceros con sus sentimientos y enfrentar juntos las dificultades. Con el apoyo de sus familias, comenzaron a construir un futuro en el que el amor y la lealtad pudieran coexistir. La historia de amor prohibido entre millonarios se convirtió en un viaje hacia la redención. A través del dolor y la confusión, los tres personajes aprendieron que, a veces, el amor requiere sacrificios y que el perdón puede abrir puertas a nuevas posibilidades. En la vida, lo más importante es ser fiel a uno mismo y a los que amamos, incluso cuando el camino parece incierto.